Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a ponernos en pie y comenzar este servicio esta noche. Vamos a comenzar en oración. Voy a pedir, hermano Lupe, si usted nos dirige en oración. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por esta tarde, por permitirnos, Señor, volver a regresar a tu casa de oración. Gracias, Señor, por abrir estas puertas y gracias, Señor, sobre todo, Señor, por la libertad, Señor, que tenemos en este país de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tenernos aquí, Señor, y así, Señor, conocer más de ti. Pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, usted seas exaltado, Señor, glorificado, y que todo lo que sea entonado, Señor, sea para tu honra y gloria, y Señor, y que tú, Señor, seas, Señor, glorificado en todo, Padre mío. Pedimos, Señor, que prepares, Señor, tu palabra, sobre todo prepare nuestros corazones y nuestros oídos para estar atentos, Señor, a tu palabra y a tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, por todo, y Señor, y todo esto lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano Gustavo bien nos va a dirigir en los cantos. Tenga usted muy buena tarde, hermano. Por llegar también esta tarde, espero que haya podido descansar. Busque ahí en sus sinales, por favor, el número 20. Vamos a empezar cantando el himno número 20, Alabar al Gran Rey. Cuando lo tenga, un fuerte amén, por favor. Número 20, Alabar al Gran Rey. Hello.
fuerte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Vamos a continuar cantando. Número 42, busca allí por favor. Número 42, Reina Dios. Tremenda verdad, reina nuestro Dios. Así que vamos a cantarlo con convicción, con gozo, pero con alegría, sobre todo creyendo lo que estamos cantando. Número 42, Reina buscar el número 198. 198, por favor. Cuando lo tenga, un fuerte amén. Dice muchas verdades estas estrofas. La primera dice: mi vida di por ti. La segunda dice: mi celestial mansión dejé por rescatar al mundo pecador. Pero las preguntas finales de cada estrofa son: ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? ¿Y qué ofreces tú por mí? Vamos a cantar Mi vida di por ti, número 198. Contigo la
Interesantes preguntas, ¿verdad? Si por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Si todo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Puede tomar asiento, hermano, vamos a tener el tiempo de los anuncios. En cuanto a los anuncios, no olvidan, mañana a las 8 vamos a tener la oración aquí en la iglesia a las 8. Sí, como siempre, si no puede estar, pues allí en su casa puede reunir a su familia y orar, seguir orando por sus peticiones en la lista de la iglesia. Pero siempre, pues si puede estar, sería de bendición orar juntos como iglesia en esos momentos. También servicio el miércoles a las 7. El hermano Gustavo va a estar trayendo el mensaje. También jueves, Instituto Bíblico a las 8. Sábado, visitación a las 3. Ensayo de la rondalla a las 6:30. El Instituto Bíblico el sábado a las 8. También quería mencionar el viernes 6 de marzo a las 7. Vamos a tener el servicio para los jóvenes. Y ya el sábado, marzo 7, van a tener pues la lluvia de regalos para Nadia. Y también pues siguen orando por la conferencia misionera. Pues como mencioné esta mañana, pues el pastor hermano Terry Jones esta semana, su esposa falleció. Entonces pues eso va a afectar la conferencia. Entonces por favor oren por él específicamente. Y también que el Señor pues puede obrar en la conferencia. Si nos toca cambiarlo un poco, no hay mucho tiempo para cambiarlo. No podemos ir una semana después, pero a ver si podemos cambiarlo dependiendo de las circunstancias. Pero oren mucho por hermano Terry Jones. También siguen orando por mi tío, hermano Jonathan Edens, por su familia. Mi tía falleció esta semana. Los 55 años, el miércoles van a tener su entierro. Entonces por favor oren por esa familia, por la salvación de mis primos. Más importante que cualquier otra cosa, la salvación de ellos. También esta mañana mencionamos a hermano Naú, oren por su salud. También a hermana Reina, ya casi llega el tiempo para dar a luz a su bebé, entonces oren por ella. También Rocío, ella todavía está en el hospital, oren por ella, por su salud. También la abuela de hermana Mixi, pues ella, la señorita que llega con hermano Samuel, allí que se siente atrás, oren por ella. Su abuela está en graves, está teniendo graves problemas de salud, no es salva y ellos no esperan que ella va a vivir. Entonces por favor oren, que el Señor mande a alguien allí para hablar con ella. Una gran necesidad, y siempre es triste cuando un cristiano muera, pero todavía uno tiene la esperanza de verlos. Es otra cosa cuando un inconverso muere y uno ya sabe dónde van y es algo muy triste. Entonces oren por la salvación de esas personas, que el Señor mande a alguien para hablar con ellos. Amén. Bueno, no creo que haya alguien que nos visita por primera vez. Todos ya han venido antes. Vamos a ponernos en pie y estrechar la mano uno al otro, dar la bienvenida, saludo.
de pie. Otra vez, ejercicio esta noche. Hermano Gustavo viene, vamos a cantar 2 cantos más antes del mensaje. Bueno, ahora busque ahora en sus himnarios número 235, a Cristo coronar. Vamos a cantar a Cristo coronar. Cuando lo tengan fuerte, amén, por favor. Vamos a cantar número 235, a Cristo coronar. Vamos a cantar un himno más. Busque ahí ahora, por favor, número 518. Número 518, Rey de mi vida. ¿Verdad? El coro de este himno nos ayuda a ver que deberíamos estar en constante oración, ¿verdad? Pidiendo que si olvidamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos haga volver a ver allí, ¿verdad? Que nos haga recordar lo que hizo Él por nosotros, para evitar muchas veces caer, ¿verdad?, en deshonra a nuestro Dios. Rey de mi vida, número 518, ¿lo tenemos? Vamos a cantar. Obra en la cuenta cruz.
vamos a cantar un himno más. Así que busque ahora por favor el número 366. Número 366. Vamos a cantar En Jesucristo se halla la paz. Vamos a cantar número 366. Cuando lo tenga, un fuerte amén, por favor. Amén. En Jesucristo cantemos. Bueno, los niños se quedan aquí esta noche y es un privilegio tener a hermano Ángel Peña con nosotros, pastor en Ocala, Florida, y pues el hermano viene a traer el mensaje esta noche y tremenda bendición el mensaje esta mañana, ¿no? Pues ya les toca a los hombres. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Vinieron, ¿verdad? Yo pensé que no iban a venir. El esposo le dijo, mi amor, tengo un compromiso que hacer. No es cierto, vamos a la iglesia. Efesios, hermano, capítulo 5. Ha sido un privilegio para mí estar aquí, hermano. Sin compromiso también, predicar estos asuntos, hermanos, que, como decía Pablo, no es que yo mismo pretenda haberlo ya alcanzado, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, bueno, decía él sobre, bueno, mezclé dos pasajes ahí, hermanos, si usted conoce el texto, pero vamos a estar en Efesios, entonces, capítulo 5, véalo conmigo, versículo 33, Efesios capítulo 5, versículo 33, oramos y entonces así vamos a seguir entonces con el mensaje. Dice el texto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y dice luego, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo. Gracias por el privilegio que usted nos permite poder compartir su palabra, Señor. Gracias por los hermanos, por
su fidelidad, Señor, a ti. Bendice, Señor, te ruego su palabra en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, ante su palabra. Y Dios, a que podamos desear ser por ella transformados y guiados, Señor, y amonestados para que podamos ser el padre, el esposo, el creyente, Señor, que nosotros estamos supuestos a ser en Cristo. Te ruego, Señor, para que usted me ayude mientras predico, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está perdido este, verdad? ¿Sí o no? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, ahora sí me escucho. Muy bien, entonces, como ya es notorio, hermanos, para muchos, el día de ayer lo mencionaba en el estudio anoche, Dios, hermanos, creó e instituyó la familia. La familia no fue plan del hombre, la familia fue idea de Dios. Y hermanos, sí, y eso está profundamente, hermanos, Dios está profundamente, quiero decir, interesado en el bienestar de la familia. Tanto que, bueno, Él dio algunas de las instrucciones, hermanos, para eso, para que podamos nosotros con la guía, con el cuidado y la dirección de Dios, pues estar bien dentro de la familia. Tanto que en el pacto que Él hizo con Abraham, allá en el Antiguo Testamento, Dios prometió salvar o bendecir por medio de la familia de Abraham. Allá nos dice en Génesis capítulo 15 que Dios prometió salvar por medio de la familia de Abraham a todas las familias de la tierra. Cuando Él le dice que Él iba a hacer de él una gran nación y que iba a bendecirle y que a través de él iban a ser, bueno, te bendeciré y serás de bendición. Pero dice algo, hermanos, ahí que, bueno, luego en la revelación completa Pablo nos menciona eso en Gálatas, haciendo referencia a la simiente que Moisés nos menciona en Génesis, y nos dice que Cristo era la simiente por medio de la cual todas las familias llegamos a ser bendecidas, llegamos a ser salvos, gracias a Dios ha sido fiel en cumplir su promesa hecha a Abraham. El origen, hermanos, de esta institución ordenada por Dios, hablando de la familia, es trazada en la Biblia, en el jardín del Edén. Allí comenzó, por supuesto, todo. La Escritura señala que el matrimonio es una institución ordenada por Dios. Hay 3 instituciones, de acuerdo con lo que vemos en la Biblia, que Dios ha establecido. Una de ellas, la primera de ellas fue la familia, después fue el gobierno y luego tenemos la iglesia, ¿no? Y dentro de dos de esas instituciones, Dios fue específico en cuanto a los roles de cada individuo dentro de esas instituciones. Hablando de la familia, Él fue específico en cuanto a los roles para el hombre y para la mujer, y hablando de la iglesia también hizo lo mismo, hermanos, en ese sentido. Tenemos roles también para los hombres en la iglesia y para las mujeres. Por eso que el liderazgo en la iglesia bíblicamente es masculino, no que la mujer, fíjate que no tiene nada que ver con superioridad, sino de roles, lo mismo que estamos viendo con relación al matrimonio. Dios así lo ha establecido dentro de la iglesia. Por eso tenemos pastores, no tenemos pastoras, ¿me entiendes? Solo para que nos hagamos una idea. La Escritura entonces señala eso, hermanos, que el matrimonio, quiero decir, es una institución ordenada por Dios, dentro de la cual el esposo promete amar a su esposa. O al menos ese fue el pacto que se hizo cuando se casó. Ya cuando usted se casó, yo prometo amarte, ¿verdad?, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ese fue, si todavía no entendiste qué hiciste cuando te casaste, eso fue lo que hiciste. Aquí no hay marcha atrás, como aquí el general español que luego de haber tomado la isla de Cuba, van en dirección hacia México, y cuando llegan allá al puerto de México, en esta ciudad donde está la playa esta de Cancún, llegaron allí, el hombre, iba a decir al aterrizar, al embarcar en ese tiempo las barcas, y cuando todos hubieron desembarcado las barcas y estando en la orilla, él mandó a uno de sus siervos a incendiar todas las barcas en el agua, a quemarlas. Y luego en uno de sus discursos, ahí el primer discurso que dirigió a sus soldados,
Él dijo que este iba a ser su hogar a partir de ahora, que no había marcha atrás aquí. Ahora todo lo que usted ve, aquí está su familia, aquí no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando usted se casó, eso fue lo que sucedió. En teoría, eso es lo que debería suceder, ¿no? En nosotros, ¿no? Cuando nos casamos, no hay una marcha para atrás aquí en este asunto, ¿no? Sino que vamos a seguir adelante. Ahora, por otro lado, hermano, la esposa debe obedecer. Eso es lo que hablamos del esposo, promete amar, cuidar, y la esposa debe obedecer, honrar y cuidar a su esposo. Ahora, entienda que obedecer, hermana, o sea, Dios es Dios y ni nosotros somos nosotros. Si su esposo, hay un límite, ¿no? En cuanto a la obediencia, y un principio que nosotros podemos aprender aquí en Hechos está cuando a los apóstoles se les ordena, las autoridades, no predicar el nombre de Cristo. Ellos dicen, nosotros no lo vamos, ustedes tienen autoridad aquí, pero nosotros no lo vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces, primero obedecemos a Dios y luego, pues, si lo que me pide a mi mamá o mi papá o mi esposo que haga no honra a Dios, pues hasta ahí llega mi responsabilidad como hijo en ese sentido. Mi mamá me mandaba a comprar cerveza y yo no iba. Le decía, no mamá, envía a otro, pero yo no voy. Allá en Venezuela venden las cervezas, pues bueno, aquí también, pero un menor puede ir a comprar. Aquí un menor no puede comprar eso, gracias a Dios. Pero bueno, eso era un asunto que mencionó con relación a eso, ¿no? Y debe cuidar a su esposo. Y bueno, la Biblia dice que la mujer debe enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a respetar, a ser cuidadoras de su casa, etcétera. No eso es lo que encontramos en la enseñanza de Pablo a Tito, ¿no? Para la iglesia. Una buena esposa, hermano, en la Biblia es presentada como una gran bendición. Y una buena esposa puede ser de mucha bendición para su familia, para sus hijos, para su esposo. Pero una mala esposa, hermano, puede influenciar a su esposo para mal. Y lo opuesto a lo que he dicho puede ser, en lugar de ser de bendición, puede llegar a ser, hermanos, no voy a usar la expresión, maldición, sino como algo, hermanos, a lo que en el libro de Proverbios se nos enseña que es mejor vivir en el rincón del terrado que en casa espaciosa con una mujer rencillosa. Dice que la Biblia que la sabia con sus manos edifica la casa, la necia con su pie la derriba, ¿no? Y así podemos encontrar textos, hermanos, pero en la Biblia se nos presenta ahí que como una mujer, una buena esposa, y una buena esposa, hermanos, siguiendo lo que la Escritura nos enseña aquí, puede llegar a ser, como he dicho, de bendición. La Biblia contiene muchos ejemplos, tanto buenos como malos, de cómo los esposos se comportaban, hermanos, que sirven de guía para muchos de nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia de muchos personajes que nosotros podemos ver, buenos y otros no tan buenos, que nosotros no debemos aprender de esos ejemplos no tan buenos a no hacer lo que ellos hicieron. ¿Entiendes? O sea, que está ahí para eso, para nuestra amonestación, porque las cosas que se escribieron antes, para eso fue escrita, para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Hermanos, aunque tenemos muchos ejemplos entonces que sirven de guía para muchos de nosotros, sin embargo el ejemplo supremo de un buen esposo en las Escrituras es Dios como esposo de Israel y por supuesto Jesucristo como novio y futuro esposo de la iglesia. Pastor, triste, a veces, hace unos años estaba estudiando, buscando un personaje en la Biblia que fuera que no fuera el Señor Jesucristo ni Dios, ¿verdad? Dios, el Padre, Dios, el Hijo, que fuera como un buen ejemplo de un esposo, un padre, y la verdad es que es difícil encontrar uno en la Escritura. Por allá Job, que oraba por sus hijos, y el asunto ahí es lo único que nos hace referencia de él, pero el resto en las Escrituras, hermanos, es difícil poder encontrar, hermanos, pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por Dios el Padre, hermanos, que sí nos planta un modelo, un ejemplo que nosotros haríamos bien en seguir e imitar. En el Antiguo Testamento,
Israel es presentado como la esposa de Dios. Y mientras que en el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como la novia de Cristo. Israel, la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, hay un profeta llamado Oseas que Dios usó para hablar a su pueblo Israel en un tiempo en el que Israel había, de acuerdo a la historia, y Dios quería mostrar cómo ellos habían fornicado con sus ídolos y abandonado a su Dios. Para Dios, hermanos, eso fue un asunto bastante tremendo, ¿no? Y tenaz, que bueno, después va a usar a este hombre que lo va a hacer que se case con una ramera para que él pudiera de alguna manera ilustrar cómo Israel había cambiado a su Dios por otros hombres. La esposa había cambiado a su esposo por otros hombres, ¿no? Por otros dioses, aquí el término, ¿no? El matrimonio, hermanos, es parte de la intención de Dios para la humanidad desde la creación y forma la base de la familia. Yo creo que todos entendemos eso. La familia, hermanos, es la unidad primaria de la sociedad. O sea, hay muchos clubes, ¿verdad? Hay grupos de, ¿verdad?, hispanos unidos en Greenville y no se te puede encontrar gente, pero la familia, hermanos, forma esa unión primaria dentro de la sociedad. Cada familia es un lugar donde, bueno, convergen miembros de esa familia que se aman, se cuidan, se apoyan, ¿me entiendes? Se pujan hacia, ¿verdad? Siga adelante, ¿verdad? Viejo, no te rindas, ¿verdad? Nos animamos ahí dentro de la familia. Ahora, cuando el matrimonio florece, hermanos, tanto la pareja como la comunidad son bendecidas. No solamente la familia, ¿verdad? Como individuos, ¿verdad? Dentro, sino también la sociedad fuera, porque una familia que sigue el consejo de Dios, hermanos, va a ser pues una familia que va a aportar algo bueno, que edifique a una sociedad corrupta y bandida como la que nosotros vivimos, ¿me entiendes? Hijos, bueno, bien portados, etcétera, que no quiero exaltar la moralidad aquí porque necesitamos a Cristo, aunque seamos moralmente correctos. Pero eso es lo que, entre otras cosas, una familia que sigue los principios de Dios haría. El pastor mencionaba esta mañana del ejemplo, y eso es un tremendo privilegio que no todos tuvimos, ¿no? Yo no crecí en una familia no perfecta como la de él, ¿no? Pero casi perfecta que la que él tuvo, donde su papá amaba a su mamá y bueno, yo no pude crecer en un hogar así. Yo vi a mi papá y a mi mamá pelearse el uno al otro, insultarse el uno al otro. A la edad de 8 años yo vi a mi padre separarse, divorciarse, y eso fue bastante terrible para nosotros como niños, ¿no? En ese tiempo que no entendíamos nada. El niño no entiende, hermano, que su papá no está en su casa, no entiende. Él quiere que esté ahí, pero no entiende por qué no está. Y hermano, es un privilegio que no todos tuvimos, hermanos. Pero qué bendición por Cristo, su evangelio, que nos da la oportunidad de que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, hacer eso. Y para eso, hermanos, es que, bueno, venimos a la iglesia a escuchar el consejo de Dios, la guía de Dios. Y bueno, salimos de aquí, hermanos, retados con la tarea del Señor. Ayúdame a hacer eso, a poder tener ese hogar en mi vida. Cuando yo llegué a Cristo, yo vi a la familia del pastor, donde, no la iglesia donde fui salvo, pero yo fui salvo en una ciudad en Barquisimeto. Luego me mudé a Coro para estudiar en la universidad y estaba con un misionero. Y cuando yo conocí a él y su familia, hermanos, a mí me atrapó, ¿eh? Su familia. Yo dije, yo quiero seguir el consejo de Dios porque quiero tener una familia como la familia del pastor. No era una familia perfecta, yo era muy iluso. Un día me pregunta y me dice, ¿tú crees, Ángel, que nosotros no tenemos problemas? Y yo le dije, no, yo creo que ustedes no tienen problemas. Y eso es lo que uno a veces puede pensar, pero no, aunque hay problemas y hay dificultades. ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque, bueno, somos diferentes, ¿se acuerdan anoche? Y porque somos pecadores aún, ¿verdad? Con una naturaleza impía, pecaminosa dentro de nosotros. Que bueno, a veces por nuestra ignorancia de la Escritura, pues dejamos salir a aquel viejo hombre que está viciado todavía conforme a esos deseos. ¿Usted me está entendiendo?
Le dije que tenía 3 mensajes, estoy mezclando uno con ese. Así que, hermanos, ese es el asunto. Es una unidad primaria que, hermanos, bueno, cuando florece, bendice no solo a los individuos dentro, sino también la comunidad. La iglesia es bendecida con familias, con hombres, con mujeres, hijos que aman al Señor. Y eso es lo que necesitamos dentro de las iglesias. Familias así, ¿no? Que estamos siguiendo la voluntad de Dios. No familias inmaculadas, sino familias que estamos en nuestras imperfecciones siguiendo el consejo de Dios. Por esa razón, hermanos, Satanás ha hecho y sigue haciendo mucho daño a las familias. No solo desde adentro, aprovechando la desobediencia a la palabra de Dios. Fíjense, porque cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios, Satanás toma ventaja de esas cosas. Pero es como que le estamos haciendo la chamba más fácil, ¿entienden? Sí, porque ya no tiene que convencerte de que la Biblia no es la palabra, tú solito la estás ignorando, no le estás dando el interés, no le estás dando la prioridad que debe tener la palabra de Dios en tu vida, y no estás creyendo que la Biblia sí es útil, ¿no? Sino que estás pensando que no es útil para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, etc., ¿no? Sino que tienes un problema con tus hijos y no corres al pastor para buscar la ayuda de Dios, sino que corres al psicólogo para que te ayude a tratar el asunto con tu hijo, ¿verdad? Que no sé qué le pasa a ese muchacho. Dicen algunos, ¿no? Yo digo, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dio con la vara a ese muchacho? Sí, porque la necesidad está ligada al corazón del muchacho, pero no dice más el psicólogo lo alejará de él. No dice eso, ¿verdad que no? El psicólogo de nosotros era hermano, lo primero que mi mamá encontrara es ser el psicólogo de nosotros. Eso no es lo que debemos hacer, evidentemente. Hay un principio, hay enseñanza en la Biblia sobre eso. No es el asunto, pero solo para que lo vayamos teniendo claro. Pero Satanás aprovecha eso, la desobediencia nuestra a la palabra de Dios, tanto del hombre como de la mujer. Y no solo eso, sino que también, hermanos, él ha alterado el diseño original de la familia que Dios creó, lo cual es otro tema que vimos ayer, ¿no? Satanás ha alterado el diseño. Dios dio varón, hembra, y ahora, bueno, hay diferentes espectros de género con esta disfobia de género que hay allá afuera, ¿no? Haciéndonos pensar que un hombre es hombre por cómo se siente, ¿no? O leía un libro que escribieron unos autores de España, que el libro se trataba bueno, el título, y lo compré por eso, leí algunas reseñas, no es un libro, no son cristianos estos profesores de la Universidad de Oviedo en España, pero ellos tratan el asunto de esta fobia que hay afuera de una manera científica y que es válida, ¿no? Ellos decían, nadie nace en un cuerpo equivocado. Eso de que no, tú eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, eso no es lógico. Eso es ser bien necio. Pensar que tú eres una mujer que está atrapada en el cuerpo de un hombre. Es ridículo, además. Nadie nace de esa manera. Cuando ellos decían, cuando el médico saca al niño, ¿verdad? Ellos no determinan el sexo en base a ¿verdad? Que un ángel, ¿verdad? Dicen ellos, una hada madrina salió del cielo y le dijo, no, ese va a ser mujer. No, ellos miran allí entre las piernas y dicen, es un niño, es una niña. ¿Me está siguiendo? Pero Satanás ha alterado eso porque quiere destruir el diseño de Dios, ¿ya? De plano. Y en cuanto a los roles también, ¿ya? El hombre con el machismo, la mujer con el feminismo, eso destruye un hogar, destruye el matrimonio. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de deberes, no nos estamos refiriendo a las implicaciones, a las responsabilidades y a las obligaciones exigidas por la moral y por la ley o la autoridad. A eso nos referimos. De las implicaciones. En ese caso, en nuestro caso, lo que estamos tratando, estamos hablando de las implicaciones que nuestro Dios exige, ¿no? Para cada uno de los individuos.
Entonces, si partimos del hecho, hermanos, de que Dios es el creador de la familia y del matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces nuestro deber es investigar y conocer lo que Dios ha dicho y ha establecido para el matrimonio. ¿Qué dice Dios? Sí, a mí en mi casa yo tuve un modelo de hogar disfuncional. Luego mis padres se divorcian, mi mamá se casa con otro, bueno, no se casa, se pone a vivir con otro hombre que no era su esposo. Y bueno, ese fue el modelo que tuve. No puede decir y traer, y eso a veces sucede, ¿no? Venimos con las tendencias de las que venimos. Pero llegamos a Cristo y eso tiene que acabarse, ¿me entiendes? Porque en Cristo las cosas se hacen diferentes, gracias a Dios, gracias a Dios. Así que nuestro deber es investigar, nuestro deber es conocer lo que Dios ha dicho y lo que Él ha establecido para el matrimonio. Pero como ya yo lo hice, hermanos, por usted simplemente va a escuchar, ¿verdad? Y con un oído crítico, además, asegurarse que lo que el pastor está diciendo es lo que Dios dice. Yo no tengo ningún problema que haga eso, ¿ya? Y tome los anotes y vea que lo que estamos mirando no es un invento de los pastores, de las iglesias bautistas, ¿no? Sino que es una idea de Dios. Así que los deberes, ya vimos los deberes bíblicos de una esposa, ¿verdad? Mi esposa me dijo, fuiste misericordioso. Voy a hacer lo mismo aquí. Y es que no es mi iglesia, ¿no? ¿Me entienden? Pero vamos a ver, hermanos, aquí los deberes bíblicos de una esposa. En primer lugar, hermanos, mire conmigo lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Está ahí, hermano? Yo lo voy a leer, dice así, dice, por tanto, usted conoce la historia aquí, Adán ya ha sido creado y bueno, su esposa ahora también, y el Señor los une aquí en el versículo 24, ese es Adán, y en el versículo 23 dice, dijo entonces Adán, eso es, hablando de la mujer, ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 5. Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice ahí el texto, déjenme llegar acá, hermano. Versículo 5, Mateo capítulo 19. Aquí el Señor Jesucristo mencionaba eso el día de ayer, tratando el asunto del divorcio, que es preguntado, le preguntan sobre eso. Al decir, no habéis leído que los hizo al principio, versículo 4, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego en el versículo 7 y 8 de Marcos, es un pasaje paralelo a ese, nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. El término, hermanos, que vemos aquí, una sola carne, viene del libro de Génesis, de la narración de la creación de Eva. En palabras de Adán, eso es lo que él expresa. Cuando se refiere a Eva, dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En Génesis capítulo 2, hermanos, describe el proceso por el cual Dios creó a Eva de la costilla del hombre, tomada de verdad del costado. Mientras éste dormía, Dios hizo caer un sueño profundo sobre él. Usted conoce la historia. Y Adán, hermano, reconoció que Eva era parte de él. Eran una sola carne.
El término una sola carne, hermanos, significa que así como nuestros cuerpos son un todo y no pueden ser divididos en pedazos y aún así seguir siendo una unidad, hermanos, de la misma manera Dios decidió que sucediera con la relación matrimonial. Ya no son ya más dos entidades, ya no son ya más dos individuos, sino que ahora son una sola entidad, una sola pareja, ¿no? Una pareja casada. Y en lo concerniente, hermanos, a las relaciones emocionales, la nueva unidad tiene prioridad. Y tiene prioridad, hermanos, sobre todas las relaciones previas y futuras. Cuando tú te casas, tu esposa tiene prioridad. Punto. Ya. Si eres joven y te gusta el PlayStation, cuando te casas, adivina qué. Tu esposa tiene prioridad. Tú vas a dejar de ser un niño jugando y vas a empezar a ser hombre ahora. ¿Entiendes? La nueva unidad, hermanos, tiene prioridad sobre todas las relaciones previas y futuras. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, que si usted se casó, usted se debe a su esposa, a nadie más. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso o no? Ella ahora es su prioridad. Su pareja es su prioridad. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa. Correcto. Algunas parejas de casados, hermanos, continúan tristemente concediéndole un mayor peso a los lazos que los unen con sus padres que con su nuevo cónyuge. Ignorando que esa es una receta para el desastre en un matrimonio. Y es una desviación al propósito original de Dios, que consiste en dejar y unirse. Usted va a dejar y va a unirse ahora a su esposa. Yo amo mucho a mis papás, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa que yo amo mucho a la suegra de mi esposa. Yo amo mucho a mis padres, no a los dos. Hermanos, pero ellos entienden, ellos ya saben, me conocen, ahora son creyentes los dos. Mi papá está en nuestra iglesia, allá en Ocara, y ha aprendido mucho, está creciendo y cosas nuevas, ¿verdad? Para él. Y mi mamá lo mismo, ella está en coro, allá está congregándose en la iglesia donde yo iba. Y bueno, ahora el asunto ha cambiado y les amo mucho, no los culpo del pasado, pero les amo mucho, hermanos, y lo que quiere decir que aunque les ame mucho, ellos saben y hermanos, que nuestro deber o mi deber y mi prioridad es mi esposa. No que no vamos a cuidar de ellos, sino que hay un asunto aquí que ha cambiado. Yo amo mucho a mis hijos y cada día que pasa uno los va queriendo más, ¿verdad? Los va amando más o amando menos, algunos. Depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias. Pero hermanos, aunque los amamos muchos, hermanos, a nuestros hijos, quiero decir, yo amo mucho más a mi esposa. Amen. Porque los ingratos hijos un día se van a casar y se van a ir. ¿Sabe quién se va a quedar conmigo? Mi esposa. El problema que tenemos muchos matrimonios a veces, hermanos, es que nos casamos con nuestra esposa y luego llegan los hijos y nos casamos con nuestros hijos y nos divorciamos emocionalmente y afectuosamente de nuestras esposas. Se van los hijos y ya aquí dos extraños que no se conocen. Por no dejar relaciones pasadas y futuras. ¿Me entiendes? Tú te vas a unir a tu esposa. ¿Sí? Sí, pastor, ¿de qué está hablando? De los deberes bíblicos de un esposo. Número 1, abandona las relaciones pasadas y decide abandonar las relaciones futuras. Tu deber es unirte a tu esposa. ¿Me sigue?
Es sencillo, hermano, de decirlo. Yo lo reconozco. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo amo mucho a la iglesia, hermanos, amo la obra de Dios y quiero gastar mi vida al servicio de la iglesia de Cristo, aunque amándolos más, como dijo Pablo, sea uno amado menos. Pero hermanos, mi deber una vez más es mi esposa. Si un día la iglesia me necesita y mi esposa me necesita, ¿sabe para dónde voy a ir? A la que yo prometí amar y cuidar, ¿me entiendes? Delante de Dios. Ay, la iglesia, que, mira, Cristo encárgate, es tu iglesia. Después ahí me dice cómo le hacemos, ¿me entiendes? Siguiente. Ahora se pone más interesante el asunto. El marido, de acuerdo a la escritura, hermanos, debe recordarse de que como marido somos un cuadro vivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí vamos a ir a Efesios. Como marido, hermanos, el hombre está comunicando constantemente la naturaleza de la relación, el amor y la entrega entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Dice la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El mandato, hermanos, que Pablo describe a los maridos aquí es amar. Del griego agapao, que tiene el sentido de tener un gran afecto, un cuidado o lealtad hacia vuestras mujeres, ¿no? En el caso del contexto. Y luego dice, hermanos, la forma o cómo es que nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero que te detengas, hermanos, por un momento a pensar en esa manera, en cómo Cristo amó a la iglesia. Y luego, por si no tenemos claro cómo es eso, nos dice, y se entregó a sí mismo por él. El ejemplo, hermanos, o la comparación que Pablo utiliza es que Cristo es Cristo y su amor incondicional y su amor sacrificial por la iglesia. Fíjate que, hermanos, aquí uno puede pensar mucho. Cristo murió por una iglesia, hermanos, que lo iba a ignorar, que lo iba a rechazar, que lo iba a cuestionar, que no iba a seguirlo fielmente. Él se sacrificó por eso. Y algunos de nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a sacrificarnos porque mi mujer ya no es la mujer que era cuando la conocí, pastor. Bueno, ¿y qué pensaste que era? La pregunta. Hermano, ¿se te olvidó Efesios? Porque aquí no dice, hermanos, que nosotros debemos amar a nuestras mujeres si ella es de una forma, ¿verdad? O de otra forma, ¿no? Dice que debes amar a tu esposa, punto, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así. La manera entonces en que el hombre trata a su esposa determinará si está hablando la verdad con respecto a Cristo o no. Hermano, en su matrimonio usted, hombre, representa a Cristo. La pregunta que le hago es, ¿puede ver su esposa en la forma en cómo le tratas y le muestras afecto a nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿puede ver tu esposa, hermano, en la forma en cómo tú tratas a tu esposa, en la forma en cómo tú amas a tu esposa? ¿Puede ver ella, tu esposa, la persona de Cristo en ese trato? Porque eso es lo que estamos supuestos a hacer. ¿Acaso te interesa, hermano, saber su opinión sobre eso? Si le preguntaras ahora mismo a tu esposa, ¿qué crees que diría? No. Estamos pensando aquí.
Hermanos, esto es una tremenda responsabilidad que tenemos. Yo lo sé, lo reconozco. Ahí tengo a mi esposa, ¿me está escuchando? El asunto es ese, hermano. Nosotros, como marido, debemos recordarnos que como Cristo, como marido, somos un cuadro vivo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros debemos, hermanos, modelar esa relación que Él tiene con su iglesia. Fíjate que Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, y vamos a entrar eso en el punto siguiente, pero Cristo es cabeza de la iglesia y Él no abusa de la iglesia. Nuestro deber, y eso es el siguiente punto, nuestro deber como esposos, hermanos, es imitar a Cristo en su carácter y ser como Él en el trato hacia nuestras esposas. La Biblia dice, hermanos, claramente que el Señor es marido para su pueblo. Mira lo que dice Isaías 54, versículo 5. Anótalo, dice, porque tu marido es tu hacedor, dice, tu marido es tu hacedor. ¿Quién? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Quién es ese? Dice Isaías, tu marido. Y luego en Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y en Efesios 5:23 nosotros leemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En el contexto del capítulo 5, hermanos, Pablo nos dice que Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y luego nos dice, hermanos, ¿para qué lo hizo? Mira lo que dice el versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, el Señor Jesucristo puso los cimientos de la iglesia. El Señor Jesucristo sirvió como el que más a quienes fueron los padres fundadores de la iglesia. Al punto de, como veíamos esta mañana, Él estuvo dispuesto a hacer las actividades incluso de más baja posición. Él estuvo dispuesto a hacer la tarea de más baja posición. Él se entregó hasta la muerte para bendecir a la iglesia. Él prometió edificarla a la iglesia. Él prometió cuidar a la iglesia. Él dijo que las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, porque Él iba a cuidar de su iglesia, como lo ha hecho a través de la historia. Él ha cuidado de la iglesia. A la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido, comenzando desde la persecución de los judíos, luego los romanos, y luego a través de la historia la iglesia ha sido perseguida aún el día de hoy, y Cristo sigue cuidando su iglesia. Amen. Él prometió no dejarla sola a la iglesia. No os dejaré huérfanos. Gracias a Dios. Y dice, ir por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No estamos solos. Él prometió estar con la iglesia todos los días de su vida, y actualmente está en el pleno ejercicio de sus funciones. Como sumo sacerdote que tenemos nosotros en los cielos, hermanos, gracias a Dios, hermanos, y lo hace actualmente para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que Cristo está, hermanos, en el ejercicio de santificar su esposa, de purificar su esposa, su novia, la iglesia. Y finalmente Pablo dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Y luego dice, el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia. De manera, hermano, que si el amor con el cual nosotros amamos a nuestras esposas no es sacrificial, no es semejante al que he descrito, hermanos, no es uno que no está dispuesto a morir a sí mismo, sino que es uno que no está dispuesto a realizar las tareas de baja condición, y si no está dispuesto a darlo todo por su esposa, entonces, marido, usted no ama a su esposa como la Biblia dice que usted debe hacerlo. Usted puede ser el más trabajador, el más proveedor, el más, ¿verdad? El que más. Pero si no estás dispuesto a sacrificarte por tu esposa, no estás amando como debes amar a tu esposa. Porque algunos nos escudamos en el asunto de que, bueno, somos buenos trabajadores y proveemos. ¿De qué te quejas, mujer? Tienes todo, tienes una casa, tienes un... ¿verdad? Esos somos buenos. Hermano, recuerde que nuestro deber en el trato con nuestras esposas es imitar a Cristo, imitar su carácter. Y si no sabes amar, porque en tu casa no viste un buen ejemplo, hermano, pídele a Cristo que te ayude a amar. Y aprende del que mejor sabe amar. Aprende de aquel que, hermanos, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile, el Señor amó, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pastor, es que es muy difícil amar a mi esposa o a mi esposo. Pastor, es que ella no es lo que era cuando nos casamos. Usted la viera. A veces llego a la casa y veo lo primero que entro y es una mujer que lo único que le hace falta es la escoba para salir volando. Dice uno. Tu deber es amar a tu esposa. A lo mejor le hace falta que le lleves allá que le arreglen el pelo. Y le cambie la escoba. Con el pelo arreglado. Capaz no te asusta cuando no. Es broma, ¿no? Sí, porque en el texto, hermanos, se nos habla de sustentar y cuidar. En el texto. En la Biblia, hermano, nos dice qué hacer para mostrar amor a nuestras esposas. Y aquí vamos a entrar aquí. Y bueno, amarlas como Cristo a la iglesia. Solamente tienes que leer versículo 28 y 29 y vas a saber qué debemos hacer. La palabra, hermano, sustentar en el griego aquí tiene el sentido de alimentar. Y tiene la traducción, o se traduce también como criar, y su significado es alimentar o criar a la madurez. O sea, lo que Cristo está haciendo con su iglesia. Él está desarrollándonos hacia la madurez cristiana, que seamos como Él. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y la palabra cuidar, hermano, nos habla de un trato tierno y afectuoso, o caluroso, ¿no? Eso. Ahora yo quiero que notes, hermanos, qué es lo que el texto dice. Mira versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermano, usted no se golpearía a sí mismo, ¿verdad que no? ¿Me está siguiendo? Decía un pastor, tú ves esta mano aquí, esta mano nunca ha golpeado a mi esposa. Esta sí es, pero esta nunca es. En chiste. No, hermano, usted no debería golpear a su, ni con esta ni con esta. Porque el que ama a su mujer, dice a sí mismo, se ama.
Los maridos deben amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y luego dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Ahora, si usted nota, hermano, Pablo da por sentado que Cristo alimenta, Cristo cuida, Cristo sustenta, Cristo cría hasta la madurez. Y no solo eso, sino que también trata con ternura, ama afectuosamente, abraza calurosamente a su iglesia, hermanos, y le va guiando, ¿verdad?, a través de diferentes etapas, y va protegiendo y proveyendo y cuidando y sustentando y guiando y alimentando, hermanos, a su iglesia. Y nuestro deber, hermanos, es imitar a Cristo en ese trato hacia nuestra esposa. Usted no ve, hermanos, a Cristo maltratando a su iglesia. ¿Me está siguiendo, hermano? De manera que no tenemos ejemplo. Si nosotros estamos maltratando a nuestra esposa físicamente, hermanos, no. Bueno, estamos mal. Punto. Tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios. Amén. Sí, Señor, ayúdame ahora. Eso requiere, hermanos, por supuesto, de un esfuerzo de parte de nosotros. Debemos trabajar en eso. Y debemos ser labradores. El marido, hermanos, que no demuestra un cuidado particular y tierno a su esposa, y luego espera para que ella sea mágicamente fructífera, ¿sí?, y mágicamente bella en su trato, sumisa, porque sumisa a él, solo porque está obligada a hacerlo, es un labrador, o no es un labrador verdadero, en realidad es un tonto. Mira, así. Y la palabra griega para tonto es cabezón. No tienen. ¿Qué traes, hermano? ¿Qué piensas? Sí, y lo dije, creo ayer, ninguna mujer va a respetar y va a ser sumisa a ningún hombre que no le ama y no le cuida. ¿Me estás siguiendo? Hace difícil. Y si la tienen, haz algo, hermano, haz algo para que, porque si sigues regándola. Amén. Nuestro deber, hermanos, es amar a nuestra esposa de una manera sacrificada. Y a menos que usted labre un jardín con cuidado, delicado y esforzado, no debe esperar nada más que mala hierba. Usted recoge lo que Dios me está haciendo, lo que usted siembra ahí. Te dame un esposo que ame y cuide a su esposa como Efesios capítulo 5 nos enseña, y te vamos a dar una esposa como Efesios capítulo 5. ¿Me estás siguiendo, hermano? Yo no sé cómo es el trato suyo para con su esposa. No sé si usted se esfuerza por imitar a Cristo en su trato hacia ella, eso lo sabe usted, y por supuesto su esposa. Pero ahora mismo, si usted ha estado lejos de ser como Cristo en su trato hacia ella, es tiempo de cambiar. ¿Ya? Es tiempo, hermanos, de pedir perdón a nuestras esposas. Es tiempo de pedir perdón a nuestros hijos. Grandes, hermanos, bueno, si hay hijos grandes, no quiero decir, porque... Y si hay pequeños también. Yo tenía 8 años y aunque no entendía muchas cosas, hubiese sido mejor si me aclararan qué había pasado, porque yo lloraba todas las noches por mi papá. No estaba. Y bueno, a veces cuando la regamos, bueno, decir, hijo, mira, tu papá y tu mamá se equivocaron, no actuamos como debimos. Es tiempo de venir al Señor, hermanos, y clamar para que Él nos ayude a amar a nuestras esposas, a abrazarla, a cuidarla, a sustentarla, no solo de alimento,
físico, sino también de alimento espiritual. Lo que quería mencionar, y aquí termino, en el texto, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra esposa. Y aquí no es solamente cosas, ¿verdad? Externas, materiales, no como tienes techo, tienes casa, tienes comida, tienes carro. ¿Qué más quieres, mujer? Tienes que sustentarla físicamente, emocionalmente, espiritualmente a tu esposa. Físicamente, algunos tenemos ahí, el checklist está, ¿verdad? Done. Y emocionalmente a veces, ¿verdad? To be continued. Not done. Dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿La han preguntado? No te soy, dijo el Cana, no te soy yo mejor que 10 hijos. Mujer que lloraba, estaba mal, no tenía hijos, y él quería que ella no reaccionara así, pues porque los hombres no reaccionamos así. No, hermano, usted tiene que ser sabio, ¿me entiende? Usted tiene que ser muy sabio. Y sustentar a su esposa implica sustentarle físicamente, espiritualmente, emocionalmente también. Espiritualmente, bueno, lee la Biblia, asegúrate de que tu esposa venga contigo a la iglesia, esté escuchando la palabra de Dios, esté creciendo, alimentándose espiritualmente, orando. ¿Me está siguiendo, hermano? Y luego dice, y cuida, y la cuida, y la cuida. Y luego dice, como también Cristo a la iglesia. Y cuidar también. Así como sustentar física, emocional y espiritualmente, hermanos, cuidar también implica eso. Cuidar físicamente, cuidar espiritualmente y cuidar a tu esposa emocionalmente. Hay cosas que yo no le diría a mi esposa solo por su salud emocional. Un día la llevamos cometí el error de llevarla a la casa de un hermano que bueno, mi esposa salió de ahí herida. Y a veces ¿y qué pasó? Y nada, cielo, no pasó nada. Pasó mucho, pero no tienes que enterarte de nada. ¿Me está haciendo? Porque somos diferentes. Al pastor lo pueden decir hasta el mar que se va a morir y tiene bastante espalda para aguantar eso, pero la esposa bastante poca. Por lo menos la mía. ¿Entiendes? Eso debes cuidar a tu esposa. Debes cuidar a tu esposa. Y dice el texto, como Cristo a la iglesia. Así que tú debes amar como Él. Y tú debes cuidar y sustentar a tu esposa como Él, a la iglesia. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que nos ayudes, oh Dios, a que lo que hemos oído pueda ser usado para el propósito para lo cual, Señor, te ha traído su palabra a nuestra vida. Señor, ayúdanos a imitarle. Señor, ayúdanos a amar, a cuidar, proveer, sustentar a nuestra esposa y poder, Señor, anhelar ser el esposo, Señor, que usted quiere y desea que seamos, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir su ejemplo y ayúdenos, Señor, a ser humildes y reconocer nuestras propias debilidades y pecados, Señor, aún delante de nuestras esposas, Señor, nuestros hijos, y que podamos, Señor, arreglar, Señor, aquellas cosas que no estamos haciendo bien en nuestras vidas, y, Señor, que con su ayuda nosotros podamos ser un matrimonio que le glorifique, que le honre, un matrimonio, Señor, que le dé gloria a su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Así con sus ojos cerrados, nadie mirando. Voy a pedir al pastor si puede. Dice, va a tocar el altar, está abierto esta noche. Si el Señor le ha hablado, necesita venir al altar.
los esposos, si usted preguntara a su esposa, usted ve a Cristo en la forma que yo le trato, ¿qué cree que sería su respuesta? Tal vez después de escuchar el mensaje esta mañana y esta noche, una pareja que llegará a la tarde y pedir la ayuda y dirección del Señor como pareja, seguir el modelo. Alguien esta noche se dirá: yo no soy salvo, no conozco al Señor como Salvador personal. Esta noche reconozco mi necesidad, yo quiero ser salvo. Hay alguien que se levanta de su asiento, pasa allá atrás, quiere ser salvo. claro el mensaje esta noche, ¿no? Hermanos, cuando nosotros somos enfrentados con la Biblia, hay dos opciones: arrepentimiento o rebeldía. Amen. Es uno de los dos. Yes, amen. El arrepentimiento es un cambio de mente, un
cambio de corazón que produce un cambio en la vida. Entonces, si nosotros vamos a arrepentirnos, va a ser un mensaje que va a producir un cambio en acciones, en actitudes en nuestra vida. Y siempre, cuando vamos predicando, mi mente regresó. Allí en el Instituto Bíblico yo tenía un maestro, allí en el Instituto Bíblico, él era muy directo en su manera de hablar a nosotros, especialmente a los predicadores jóvenes. Yo me acuerdo, él nos dijo, la boda, él dijo, es un funeral. Y pues eso fue algo extraño, él dijo, no, él dijo, es la única funeral donde nosotros nos gozamos. Y yo, pero ¿cómo así? Él dijo, es donde celebramos la muerte de dos personas para ser uno. Y él dijo, muchachos, había varios de nosotros que no estábamos casados. Él dijo, cuando usted llega allí, él dijo, usted entiende que usted va a morir en ese altar. Si va a funcionar su matrimonio. Él dijo, usted va a morir en ese altar. Porque él dijo, usted se va a entregar a ella. Él dijo, ella está muriendo a sí mismo, entregándose a usted. Es una muerte. Y él dijo, para que haya vida, requiere la muerte de los dos. Matrimonio, le dijo. Y hermanos, la Biblia nos enseña tan claro. No es lo que queremos nosotros, es lo que la Biblia nos enseña y así es. Eso, y Dios exige obediencia. Así es. Ese mismo pastor fue el que nos dijo, jóvenes también entienden, él dijo, cuando usted se case, usted se ha casado con una hija de Dios. Cristiana, él dijo, cuando usted llega delante de Dios a dar cuentas, él dijo, él le va a pedir cuentas por lo que usted hizo con su esposo, con la hija de él. Él dijo, si ella tiene queja, él dijo, ella va a ir contra su papá. Y él dijo, él es su papá también. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Tremendo mensaje esta noche. No hay duda, no quedó ninguna duda. Así está.